trayendo esperanza. ¿Cómo es el título del mensaje? Trayendo esperanza. Y vivimos en un mundo que cada día pierde más la esperanza. Esa es una de las de lo que más escuchamos en este tiempo. La pérdida de la esperanza es un tema complejo y multifacético. Muchas son las fuentes que producen la pérdida de la esperanza. Son muchas las fuentes. Y quiero aquí hablar de unas. ¿Por qué afuera hay tanta desesperanza? Por la desigualdad social o económica. Cada vez hay una brecha más fuerte, aunque hablan de igualdad, pero no es cierto. No se cumple eso, y eso lo ve la gente, y eso se ha vivido por mucho tiempo, por muchos años, y eso trae desesperanza. La inestabilidad laboral, ese es otro tema que desespera a la gente, que hace que las personas se sientan sin esperanza. Nuestros padres, yo me acuerdo, la gente de la edad de mi papá trabajaron en empresas donde tuvieron trabajos muy estables aquí en Colombia, y muchos de ellos se pensionaron en la misma empresa. Allá empezaron y hasta que salieron pensionados tenían una buena estabilidad laboral. Pero hoy en nuestro país vivimos el contrato de 3 meses, ¿no? Hacen un contrato a la persona por 3 meses y lo dicen, bueno, después no llame, lo llamamos, ¿sí? Miramos a ver después qué hacemos. Pero eso trae desesperanza a las personas. La crisis ambiental, ese calor de hoy, esta mañana que amaneció haciendo calor y no sabemos de dónde, ¿no? ¿Qué estará pasando? Y es un problema medioambiental, que no hemos cuidado el planeta. Eso también trae desesperanza. La epidemia de la época, producida por las redes sociales, producida por la tecnología, la ansiedad y el estrés. Todo eso, las redes sociales que nos colocan un estándar de vida para poder vivir felices, toda esa cuestión. La pandemia que vivimos en el año 2020, después de la pandemia las cosas han sido diferentes. Hemos visto cómo este mundo es tan frágil, ¿no? Frágil. Este mundo, en cualquier momento las cosas pueden cambiar. La crisis de la familia es otra situación que daña la esperanza. Yo crecí en un hogar muy triste, con muchas dificultades. Cuando llegué a mis 15 años más o menos, yo soñaba tener una buena familia. Yo soñaba, pero pensaba que eso no era posible. Antes de conocer al Señor, yo estuve a punto de casarme y yo pensaba, voy a casarme a ver qué pasa, si funciona bien o si no, también. Y eso hoy la familia está en eso, y la familia desafortunadamente ha sido muy golpeada. Y al ser golpeada la familia, pues hay desesperanza, porque si no es la familia, ¿qué nos va a dar a nosotros? Estabilidad. La familia es una bendición. La familia es la primera institución creada por Dios, y tenemos que aprender a amar la familia, a respetar, a valorar la familia. Pero desafortunadamente este mundo, al contrario, quieren acabar con esa gran institución. ¿Qué otra cosa trae desesperanza? La falta de liderazgo referente. Buenos liderazgos a seguir. No, los liderazgos de hoy en día, lamentable. Aún en la misma familia, el rol que cumplimos los hombres no lo estamos haciendo bien, y eso trae desesperanza para las nuevas generaciones. Son algunos de los muchos factores que están haciendo que vivamos en un mundo cada vez más sin
esperanza, con menos esperanza. Como iglesia de Cristo, estamos llamados para ser conscientes de estas realidades que vivimos en este mundo. Necesitamos ser conscientes. El problema en ocasiones es que parte de la iglesia, y yo diría que muchas veces un buen número alto de la iglesia, también vive sin esperanza. De pronto tienen religión, pero no tienen esperanza. Y la vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es Cristo en el corazón. Cuando Cristo está en el corazón, hay esperanza, hay vida. Y eso en ocasiones trae a la misma iglesia desesperanza, porque de pronto esto que yo estoy hablando, usted dice: ah, con razón de que yo vivo así. Así vive la gente que no conoce de Cristo. El mundo no tiene esperanza. Vivimos en medio de una sociedad sin esperanza, pero usted y yo, por la gracia de Dios, hemos sido llamados para ser parte del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es el pueblo de la bendita esperanza. Amén. Nosotros tenemos esperanza. El pueblo de Dios tiene esperanza, y nuestra esperanza no es esta tierra. Nuestra esperanza no son las riquezas de esta tierra. Nuestra esperanza no es lo que ofrece el mundo. Nuestra esperanza es mantenernos firmes en Cristo, para que cuando Cristo venga, usted y yo podamos estar con Él por la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. Este mundo es pasajero, efímero. Hace 8 días hablaba del buen uso del dinero y de las riquezas, y que no nos equivoquemos. Dios nos bendice no para tener éxito y ser prosperados y estar por encima de los demás. Dios nos bendice para que compartamos con el que no tiene. Amén. Dios nos bendice para eso, para que vivamos una vida de verdad que cumpla un propósito, una vida feliz, cuando usted y yo entendemos para qué estamos en este mundo. Y somos el pueblo de la esperanza, porque la única esperanza para el hombre se llama Jesucristo. Jesús, que murió, pero que resucitó y está vivo, y Él está hoy en este lugar. Amén. Él es la esperanza para el mundo, Jesucristo. Y usted y yo la tenemos. La tenemos cuando Cristo vino a nuestra vida, porque entendemos que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos, donde nuestro Rey y Señor se llama Jesucristo, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por eso somos el pueblo de la esperanza. Y usted y yo estamos llamados a traer esperanza. No a vivir sin esperanza, sino a traer esperanza a esta tierra. Y yo creo que también ha sido otro de los problemas, porque nos quedamos pasivos. Pensamos que somos como los demás. No, señor, usted y yo no somos como los demás. Usted y yo somos diferentes. Amén. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo somos la sal y la luz de esta tierra, mis amados hermanos. Eso somos nosotros, hermanos. Somos diferentes a los demás. Somos diferentes, y así tenemos que vivir. Estamos llamados a traer esperanza a este mundo. Todos los creyentes de Iglesia Ministerio Vida estamos llamados a traer esperanza. Amén. Dígale que está allá al lado, ayúdeme a predicar. Dígale: estamos llamados a traer esperanza. Dígale: estamos llamados a traer esperanza. Esperanza. Así como el hermano Julio, que todos los días anda con esperanza. Estamos llamados a traer esperanza. Así es, porque usted y yo somos el pueblo ¿somos el pueblo de qué? De la esperanza. Somos eso. Lo mejor para nosotros no ha venido, ni vendrá en este mundo. Ya vino, que fue Cristo. Lo mejor para nosotros está cuando Cristo vuelva. Amén. Y si no hemos muerto,
seremos transformados y arrebatados, dice la palabra. Y si ya morimos, ya estamos allá, morimos antes de que venga Cristo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrarnos con el Señor en los aires. Qué lindo eso. Eso es esperanza. Eso es lo que Cristo ha venido a hacer. Cristo murió en la cruz del Calvario no para prosperarnos y para hacernos los milagros de salud y esa cuestión. Él murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de su pecado y de mi pecado y darnos vida eterna, porque la paga del pecado es condenación eterna, pero el que cree en Cristo tiene vida eterna. Amén. Tiene vida eterna. Y hoy quiero que veamos a través de este mensaje cómo los creyentes debemos traer esperanza, cómo lo podemos hacer. Y quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 37. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Oiga esto, ¿y cómo dice más? Y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza a estos huesos y dile a estos huesos secos: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Hace 33 años yo supe que el Señor era el Señor. Amén. Era el Cristo. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras profetizaba y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró en ellos espíritu y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí en esta mañana. Y yo quiero que veamos a través de este mensaje cómo los creyentes debemos llevar esperanza o traer esperanza a esta comunidad, a este mundo. Somos nosotros. Somos usted y yo, pero ¿cómo lo podemos hacer? Número uno, para traer esperanza debemos ser conscientes de la realidad. ¿Qué debemos ser para traer esperanza? Conscientes de la realidad. Dice así la palabra. Dice que el Señor llevó en el espíritu a Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? Ezequiel está en Babilonia. Ezequiel es un profeta del Antiguo Testamento de Israel. Hubo profetas antes del exilio. ¿Qué fue el exilio? El exilio es que Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra prometida porque no cumplieron su ley, sus mandatos. Y los llevó, los hizo llevar esclavos a Babilonia. Nabucodonosor los llevó esclavos por no cumplir la ley, por no obedecer. La desobediencia trae consecuencias cuando no obedecemos la palabra. Eso trae consecuencias a nuestra vida. Y a Israel lo llevaron cautivo a Babilonia 70 años. Y hubo profetas antes que le profetizaron: Isaías, Jeremías, y otros profetas que profetizaron, que le dijeron al pueblo: arrepiéntanse porque va a venir esto, y ellos no se quisieron arrepentir. Pero hubo también profetas en el exilio, y uno de ellos es Ezequiel, que está en el exilio y está allí en esa situación tan difícil que está viviendo Israel.
Y Ezequiel, que profetizaba, les decía: esto era lo que el Señor les decía, obedezcan su palabra, o si no, los van a sacar de su tierra, van a vivir como esclavos. Les dice esto que está pasando, porque los israelitas allá de esclavos decían: ¿y qué pasó? ¿Dónde está Dios? Eso es lo que a veces nosotros decimos cuando nos pasa algo: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está la obediencia nuestra al Señor? Necesitamos obedecer su palabra. Y entonces, cuando ya los va a sacar de allí, estaba leyendo los contextos, y Dios tuvo misericordia del pueblo, pero hubo algo que a Dios no le gustó con los enemigos de Israel, y dijo: y voy a sacarlos por eso, porque los enemigos de Israel empezaron a burlarse, a decir: ¿dónde está su Dios? Y entonces dijo Dios: me están deshonrando. Y entonces Dios dijo: voy a sacarlos. Y entonces Dios lleva a Ezequiel, que era también un esclavo en Babilonia, pero era un profeta, lo lleva para mostrarle la condición de Israel, lo que pasaba con Israel. Y lo lleva a un valle, dice la Biblia que lo lleva a un valle de huesos secos. ¿Qué es un valle? Era un lugar plano donde se enfrentaban las guerras, sobre todo las tenían en los valles, y en esos valles moría mucha gente. En un día podían morir 10,000, 20,000, 30,000 personas en un valle, y ahí quedaban. Y Dios lleva a Ezequiel a ese valle para mostrarle la situación de Israel. Israel estaba así. Ha sido mucho tiempo que había ocurrido esa batalla, y los huesos estaban divididos. ¿Por qué? Yo pienso las fieras del campo cuando vienen a comer esos cadáveres, el uno coge un hueso, se lo lleva para un lado, el otro para el otro lado. También el viento, cuando sopla el viento, toda esa cuestión. Pero dice: esto representa al pueblo de Israel. Ese valle de huesos secos divididos representa a Israel. Y es que antes de la cautividad Israel se dividió, unos para un lado, otros para otro lado. Ojo con eso, con dividirnos. En la familia no podemos estar divididos, porque dividirnos en la familia, cada uno alar para un lado, es abrirle una puerta a Satanás para que venga y acabe con todo y vuelva a nuestra familia como un valle de huesos secos. La iglesia no puede estar dividida. Y una de las cosas lindas que nos ha ocurrido en los últimos tiempos como iglesia, Ministerio Vida, es una unidad en los ministerios, un trabajo que se está haciendo lindo, hermoso, y que seguimos pidiéndole al Señor que nos ayude para seguir haciendo ese trabajo unidos, porque la unidad trae bendición. ¿Qué es lo primero que Dios hace cuando predican la palabra? Es que los huesos se unen, vuelven a unirse en los huesos, porque desunidos no pueden hacer nada. Pero ¿cómo está esta sociedad? Como ese valle de huesos secos, la familia, las generaciones, los unos por un lado, los otros por otro lado. El papá vive en un lado, la mamá en otro, los hijos en otro lugar, los hijos haciendo una cosa, los papás otra. Y esta sociedad está mal políticamente. No es solo Colombia, el mundo está dividido, y eso es bíblico. La Biblia dice que este mundo cada día tendrá que ir de mal en peor. Jesús dijo: no se preocupen, que eso es comienzo de dolores, dice la palabra del Señor. Pero así está este mundo, así está alrededor de nosotros, así está Villavicencio, así está su barrio, así están las familias de alrededor de nosotros, y tenemos que ser conscientes de esa realidad. Tenemos que entender: ay, pastor, eso es problema de ellos. Problema de ellos. Si no somos conscientes, cuando Jesús venga nos vamos a dar cuenta que no era problema de ellos, que nosotros teníamos responsabilidad. Y esta palabra viene para eso, para que entendamos que no es solamente venir. Gloria a Dios, me encanta. Qué lindo ver la iglesia así. Esta mañana el culto también me dijo la hermana Yolanda Pérez: pastor, el culto que más ha venido gente a las 7 de la mañana. Entonces yo le digo: hermanos, vamos bien, qué chévere, y Dios dijo que esta semana nos va a bendecir. Anoche me dijo: ¿cuántos dicen amén? ¿Se han aprendido? No, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, pero tenemos que entender
que tenemos que ser conscientes de la realidad que hay al lado. Dios quiere que la veamos. Mire lo que dice el versículo 1, por favor, del texto bíblico. Mire cómo dice este versículo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, dice el 2, y me hizo pasar cerca de ellos por en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y el siguiente dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: ¿tú lo sabes, Señor? El Señor lo llevó para mostrarle a Ezequiel: mire cómo está la nación. Y Dios también nos muestra nuestras realidades alrededor nuestro. Tal vez usted dirá: es que mi realidad es como la del valle del hueso, de huesos secos. Pues yo quiero decirle que si su realidad es así, tenemos al Señor de señores, al Cristo de la gloria. Entréguele su realidad al Señor. Él dice: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entendamos que tenemos que venir al Señor, entregar nuestra vida a Dios, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da las cosas que nosotros necesitamos, hermano. Esa es la situación o la solución para nosotros: venir a Jesús y entregar a Jesús nuestras cargas, pero también ser conscientes, hermano, que allá afuera hay una necesidad, que usted y yo somos el pueblo del Señor, que usted y yo conocemos a Cristo, que usted y yo tenemos esperanza, que Cristo cambió nuestra vida, y si no la ha cambiado total, tal vez es porque usted no le ha permitido. Necesita permitirle al Señor que cambie la vida, porque cuando Cristo viene, dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas en Jesús. Son hechas nuevas. Él hace las cosas nuevas. Él quiere hacer cosas nuevas en usted, en su familia. Él quiere hacer. Necesitamos entregarle al Señor y entender que allá afuera hay gente que necesita, y que hay una cosita: para traer esperanza, primero se necesita gente, y por eso Dios nos llamó. Se necesitan obreros, Ezequieles se necesitan, y por eso Dios nos llamó. Dios nos llamó para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos. Es lo primero que el Señor hace: perdonar nuestros pecados, lavarnos con su sangre preciosa. Pero Él nos llama, nos lava, nos limpia, nos hace nuevas criaturas, para que usted y yo vayamos y llevemos respuesta a esta sociedad que tanto lo necesita. No es la política, no es otra cosa diferente, no es la nueva era. No, el único que tiene esperanza para esta sociedad se llama Jesucristo de Nazaret. El único que tiene esperanza para las familias se llama Cristo Jesús. El único que tiene esperanza para los jóvenes, para aquellos que están en las drogas, para esos jóvenes que están sin rumbo, se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro, hermano, no hay otro. Y usted y yo lo sabemos: es Jesús, y necesitamos ser conscientes de esa realidad. Dios quiere que no ignoremos qué pasa en nuestra sociedad, qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando aún en nuestra misma familia. A veces ahí está el problema y no hacemos nada. Somos a veces indiferentes, y Dios nos llama para que no seamos indiferentes. Hoy está esa filosofía: ay, usted no se meta, allá ellos. Y eso es como algo, allá cada uno. No, Señor. Dios quiere que usted y yo seamos conscientes. Dios quiere que usted y yo seamos conscientes. Dios quiere que usted y yo seamos conscientes. Repita conmigo: Dios quiere que yo sea consciente de lo que pasa a mi alrededor, en mi comunidad. Eso Dios quiere, que seamos conscientes de lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestra comunidad. Segundo, para traer esperanza debemos llevar palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para traer esperanza?
llevar palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 4. Dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Oiga, qué lindo es. A mí me predicaron el evangelio hace 32 años, y hace 32 años supe que el Señor era Jehová de los ejércitos, que no había otro como Él, y que Él me ama, y que Él es todopoderoso. Y dice el 7, dice: profeticé pues. Qué lindo Ezequiel. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios le dice: profetice. Y el 7, ¿qué dice? Profeticé pues como me fue mandado. Profetizar, Dios nos manda. Y profetizar no es soñarnos sueños e ir a decir cosas que ni tienen sentido. Profetizar es enseñar esta palabra, amén. Esta palabra, eso es. Se levantan profetas. Qué tristeza, uno escucha profetas que, ay, Dios mío, es una tristeza. Lo que Dios quiere que usted y yo profeticemos se llama esto, porque cuando usted y yo predicamos esta palabra, estamos profetizando bendición sobre las personas. Y dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne y piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Amén. Y aquí, bien importante, llevar palabra. ¿Qué responderíamos nosotros si el Señor nos dijera: oye, hay esperanza para esta sociedad? Pues uno dice: quién sabe. Si nos llevan a las ollas, uno dice: tenaz. Si lo llevan a uno a lugares de prostíbulos, a las zonas de tolerancia, no es increíble. Si nos llevan a los consejos de ministros, no solo a los de aquí, los que ocurren ahorita, los que siempre, ¿sabe qué hay en un consejo de ministros? ¿Cómo vamos a robar a este pueblo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Planean, a ver cómo nos roban, cómo nos ponen cargas, cómo, eso es lo que hay esperanza. Sí. Pero Ezequiel le dijo al Señor: tú lo sabes. Y hoy sabemos nosotros que sí hay esperanza, porque Ezequiel esperaba un Salvador. Nosotros no lo esperamos. Ya vino nuestro Salvador hace 2000 años. Murió, pero resucitó y está vivo. Y Él está hoy en este lugar. Él es la esperanza. Y entonces el profeta obedece la voz. El Señor le dice: profetiza. Dile a estos huesos: oíd palabra del varón de Dios, del profeta. No, oíd palabra de ¿qué? De Jehová. Palabra de Dios. Y la palabra nosotros la tenemos, amén. Este libro, que si no lo tiene, lo invito a comprarla, porque ahora ya los creyentes no compramos Biblia. Claro, como las redes sociales nos tienen tan envueltos, Dios nos ayude. Pero los creyentes necesitamos comprar la Biblia. Necesitamos tener la palabra. Necesitamos leer la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Esta palabra. Esta palabra es la verdad que usted y yo necesitamos. Esta palabra, la que hace libre. Y Dios le dice: predica. ¿Y qué ocurre cuando predicó? Dice la Biblia, versículo 7: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras predicaba. Tenemos que causar un ruido. Así la gente nos diga: oye, ustedes sí son aburridores. No importa que nos digan aburridores, pero usted y yo tenemos que producir un ruido, algo. Hoy no estamos produciendo nada. A veces ni la gente sabe. Vamos a la iglesia, pero uy, que no se vayan a dar cuenta
Eso va a traer problemas para nosotros, porque un día vamos a estar frente al Señor y Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos manda, y Él nos manda a predicar su evangelio. Él ya nos ha permitido que lo conozcamos a Él. Yo vivía sin esperanza y Dios me dio esperanza. Yo no tenía futuro, Dios me dio futuro. Dios me ha dado todo, lo mismo que a usted, Dios le ha dado todo. Dios cambió su vida, pero Dios quiere que nosotros vayamos y llevemos su palabra. Y es la palabra de Dios, pero a través de gente que se ha dado cuenta de la realidad y cree en el poder de esta palabra. Dice: profeticé y aquí hubo un ruido mientras profetizaba, y aquí un temblor, dice, mientras profetizaba, dice, y se juntaron cada hueso con su hueso. Empezó a ocurrir algo, y es que predicar esta palabra produce resultados, porque esta palabra tiene poder, mis amados hermanos. Es como espada de dos filos que penetra los huesos, los tuétanos, los pensamientos. Esta palabra tiene poder. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará, mis amados hermanos. Y usted y yo estamos llamados a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a predicarlo. Y tenemos el ciclo de padres espirituales. El próximo 30 tenemos fiesta del amigo. Pero yo he seguido preocupado. Falta algo, Señor, falta algo. Y en estos días el Señor me dio la respuesta y me puso en mis manos una bendición. Vamos a tener la herramienta para predicar el evangelio. Vamos a tenerla. El próximo mes, el viernes, vamos a tener una capacitación para la sección buena. Pero después vamos a tener una capacitación aquí, 2 horas. No es mucho tiempo, 2 horas y media, donde vamos a capacitarnos y una herramienta que no vamos a tener excusa para predicar el evangelio a las personas, a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos un Ezequiel, personas que tenemos que llevar el evangelio. Y en 2 horas nos van a capacitar, porque es que el mensaje de Dios no es cosa del otro mundo. Eso no, ay, es que eso no es cosa del otro mundo. Y cuando usted predique el evangelio, utilice las herramientas que como iglesia le vamos a dar. Usted va a ver la bendición en su vida, porque no solo usted va a bendecir gente, sino que Dios le va a bendecir a usted. Esa vida que a veces no tiene sentido y es como un valle de huesos secos. ¿Sabe por qué la vida a veces es como un valle de huesos secos? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando usted y yo hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nuestra vida será diferente. Dios se encargará de ese problema, de ese cambio que usted quiere ver en su vida. Dios se encargará de eso. Cuando yo me preocupo de lo que Dios quiere que yo me preocupe, el poderoso de eterno se preocupará por la necesidad suya y por la necesidad mía. Necesitamos llevar la palabra, esta palabra, y esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder. Tiene poder cuando la predicamos. Tiene poder. Dice, empezaron. Hubo un ruido, un terremoto, y los huesos empezaron a juntarse, cada uno con su hueso. ¿Y por qué empezaron a profetizarse, a juntarse? El 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Oiga, qué lindo eso. Entendamos, mire, esto es palabra del Señor. Cuando usted y yo predicamos, no es cualquier cosa. Hay poder, y no es el poder suyo, es el poder del que dio esta palabra, hermanos. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Dice, y hubo un temblor, dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Eso pasó hace 33 años, cuando me predicaron el evangelio. Una persona sin esperanza, en las pandillas de los barrios, con los amigos de los barrios, ya con malos caminos, pero que Cristo llega, cambia la vida, da vida, organiza nuestra vida y nos pone a hacer lo que Él
para lo que Él nos ha creado. Llevar su palabra. Y a usted también Dios lo ha creado para que usted lleve la palabra del Señor. Eso trae vida, bendición. Y los vamos a capacitar. Pastores, que yo soy nuevo, no importa. Hay una invitación, creo que va a ser este lunes. Voy a hablar con mi equipo de pastorales y vamos a cuadrar la hora, la fecha para hacer esa capacitación. Van a venir de Liga Bíblica a hacernos la capacitación y nos van a ayudar con eso. Me dijeron entre 2 y 3 horas, pastor, y vamos a hacerla. Y nos van a poner una herramienta lindísima en las manos. Yo todavía no les voy a decir que, solamente les voy a decir, nos van a poner la herramienta. De ahí en adelante no tenemos excusa. Usted puede venir o no, y si usted no viene, seguimos siendo amigos. Yo no mando sobre ustedes, yo solo soy un mensajero del Señor, amén. Cada uno. Aquí el que manda no es el, oye, es que el pastor dijo. ¿Y si el pastor dijo? No, usted decide si usted viene. Pero es Dios quien quiere que nos capacitemos y lo hagamos. Que nos instruyen cómo hacerlo. Y es que al empezar a hacerlo, nosotros mismos nos vamos a capacitar, nosotros vamos a ser bendecidos, pero también vamos a producir un ruido sobre este Villavicencio, amén. Un ruido de bendición, un ruido de transformación. Versículo 8 dice: y miré, y aquí tendones sobre ellos y carne. Esta palabra tiene poder para hacer milagros. Milagros en la vida de las personas. Milagros, dar vida. Léala, escudriñela. Es para que usted sea diferente. Es para que su vida sea diferente. Esto hará bellezas. A veces recibimos cursos y nos dan cursos de mente positiva y toda esa cuestión. Eso lo único que trae es frustración, porque pone en estos ejercicios, vamos a hacer estos ejercicios, las velas, los colores, estos colores de la iglesia, que me preguntan, ¿y esos colores por qué, pastor? Esos colores son más por nuestras transmisiones, y que esto permite que cuando ustedes vengan aquí no debe tratar al máximo de no colocar nada aquí. Hay iglesias donde uno va y aquí hay muchas figuras, muchas colocan arte. ¿Y qué hacen los hermanos mientras el pastor está predicando? Concentrados allá mirando. En cambio ustedes aquí no tienen en qué concentrarse, solo en escuchar el mensaje. Eso hacen con estas situaciones que nos piden ahora que hagamos de esa manera, ¿sí? Pero no es para cuadrarles a ustedes los chakras, que ni sé qué serán los chakras. He escuchado de los tales chakras, pero no sé qué serán. Yo no he escuchado que un médico le diga a un médico, la doctora Stephanie, por ejemplo: uy, pastor, usted tiene descuadrados los chakras. Le hicimos un examen y tiene descuadrados los chakras, pastor. Es que chakras, ni qué chakras. Lo que tenemos que es alinearnos con este libro, hermanos. Si usted y yo nos alineamos con la palabra del Señor, nuestra vida será diferente. Nuestra vida será de bendición. Lo que usted ha anhelado, lo que usted quiere, aquí lo encontramos. Aquí. O si usted está anhelando cosas que no son, este libro le muestra que no es así, y usted corrige su camino y su vida va a ser diferente, feliz, porque podemos vivir felices. Cristo es la felicidad, y hay felicidad en un corazón que tiene a Cristo, amén. Hay felicidad en un corazón. Esta palabra tiene poder y está en usted. Usted la tiene. Levántela. Los demás la pueden comprar. En el taller que vamos a hacer se les va a dar una Biblia. Ahí les adelanto una, ¿no? Se les va a dar una Biblia, oye. Mire, esto, leerla. Escudriñan, abuelo, algunos la tienen aquí. Ustedes como ven, yo leo de la tablet, pero siempre me gusta traer la Biblia, este libro, porque hay que tenerlo. Hay que tenerlo.
Hay que leerlo y vivirlo. Tercero, número 3, la Biblia, la palabra tiene poder. Número 3, para traer esperanza debemos contar con el poder de Dios. ¿Qué necesitamos para traer esperanza? Contar. Porque óigame, la palabra tiene poder. Pero mire tan lindo esto. Dios le dice a Ezequiel: profetice y dile a estos huesos secos: oíd palabra de Jehová. Y usted le puede decir a la gente: les voy a dar palabra del Señor. Cuando les abrimos la Biblia, les enseñamos la Biblia, palabra de Dios. Y entonces Ezequiel profetiza y se escucha un ruido. Yo me imagino las cabezas volando por allá de donde estaban, al llegar a buscar el tronco que estaba en otro lado, alguna pierna por allá, todas esas piernas estrellándose por allá, las cabezas estrelladas. Ese era el ruido que escuchaba Ezequiel cuando él profetizó a ese valle, porque Ezequiel pudo ver en ese valle esa acción. Sería lindo reproducirla en ¿cómo se llama eso? En una imagen que la pudiéramos ver. Pero eso sucede cuando predica la palabra. Pero dice que subió tendones, luego hubo carne y luego hubo piel, pero no había espíritu en ellos. Versículo 9 dice: y me dijo, y versículo 9 dice: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Oiga esto. ¿Sabe qué dijo Jesús a sus discípulos antes de irse? Jesús les dijo: recibiréis poder. ¿Cómo es que dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo. Mire los 3 componentes para traer esperanza a esta sociedad. Usted y yo, los Ezequieles, que son conscientes y obedecen. Segundo componente, la palabra. Profetizar palabra allá afuera a la gente, palabra de Dios. Y tercer componente, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Poder de Dios. Poder. Y eso es lo lindo, que Dios no nos deja solos. Y no solo el poder de la palabra, sino el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos pentecostales y creemos en el poder del Espíritu Santo, amén. Y que Él no ha cesado, que Él todavía obra, que Él está con nosotros, que los dones operan en su iglesia, operan. Que usted y yo, Dios nos ha dado dones, y Dios nos ha dado por lo menos uno. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto de los dones? El Señor habló de un señor que se fue y llamó a sus siervos, y a uno le entregó 5 talentos, al otro le entregó 2 talentos y al otro le entregó 1 talento. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Él se fue, pero volvió y los llamó y les pidió cuentas de sus talentos. ¿Qué hizo con el talento que le di? Y Dios nos da talentos para que le sirvamos. Y le tengo una noticia: usted por lo menos tiene uno. Cada uno de los que estamos aquí, por lo menos uno. Pero aquí en Villavicencio y en la iglesia Ministerio Vida, yo no creo que nosotros seamos los de uno. Yo creo que tenemos entre 2 y 5 talentos. Somos gente tremenda, gente de bendición. Y eso dice que subió carne, pero no había espíritu. Y así a veces está la iglesia, sin vida, con palabra pero sin vida. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegó la carne y llegó los tendones y la piel, pero no se movían, el Señor dijo:
Di al Espíritu: sopla de los cuatro vientos. Y eso quiere decir sopla de los cuatro vientos completo, con dones, con el poder de Dios, los milagros que se necesiten, aunque el fin no son los milagros, pero yo creo en el Dios que hace milagros. Amén. Dios hace milagros. Liberta. Dios liberta del enemigo, del diablo, de la opresión. Llena con su Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios hoy está en este lugar sobre nuestra vida. Él está ahí. Él vino hace 2000 años en el Pentecostés, y usted y yo somos templo de Él, del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Y Él quiere usarnos para su gloria y para su honra. Pero ¿sabe dónde es que más se manifiesta el Espíritu Santo? Cuando hay una iglesia que es consciente de su realidad y ve la necesidad y se mueve a predicar el evangelio. Y cuando hay un creyente que es consciente de ese vecino, de ese familiar, y empieza a predicar el evangelio con las herramientas que ahora le vamos a dar, empieza a predicar el evangelio, ¿sabe qué hace el Señor? Su Espíritu Santo viene con poder para ayudarnos a hacer la tarea y no dejarnos solos. Él va a venir y nos va a usar de una manera sobrenatural. Eso hará que hagamos cosas hermosas. Y yo creo que cosas que se están viendo es el resultado de la predicación de la palabra. Y seguir predicando la palabra, porque creo que, y vamos a dejar un legado. Si Cristo se demora, la idea es dejar un legado que predique la palabra, que no vengamos a emocionarnos, sino que vengamos y digamos: uy, 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 me toca hacer algo, me toca obedecer. Que aprendamos a obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos llamó para traer esperanza. ¿Sí se ha dado cuenta de lo que está pasando allá afuera? ¿Algunos se ha dado cuenta? Sí, en las familias, con los jóvenes. A veces está el problema en nuestra misma casa. A veces está ahí, en nuestra misma casa. Hay huesos secos. A veces están ahí. Pues usted y yo somos los portadores de esperanza para esos huesos secos. Usted y yo somos la respuesta de parte del Señor. Amén. Y tenemos su palabra y al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Amén. Y yo quiero terminar con eso. Dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y yo quiero decirle: Iglesia Ministerio Vida va a ser un ejército grande en extremo en Villavicencio. Iglesia Ministerio Vida va a ser un ejército grande en extremo en Villavicencio, en Colombia y para las naciones. Vamos a hacer eso, porque el Señor está con nosotros y tenemos esta palabra, la palabra de Dios. Esta es la que da vida, la palabra. Ellos decían, Israel decía que era un pueblo que no tenía esperanza, y esto se ha cumplido en muchas oportunidades sobre el pueblo de Israel. Termino con esto. Una de las últimas fue en 1948. Estaban huesos en los campos de concentración nazi y no tenían tierra, y entraron los aliados en Europa y llegaron a los campos de concentración. Habían matado más de 6 millones de judíos, y los ejércitos aliados rescataron un montón, creo que como 1 millón. Y esa gente dijeron: ¿y ahora qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos? Y se acordaron que ellos tenían un país, un pedazo de tierra allá en el Medio Oriente, en Israel, que estaba Palestina, pero que allá habían estado los judíos, que eso les había pertenecido en un tiempo. Y los mandaron. Cuenta la historia que los mandaron en unos barcos viejos, todos esos judíos flacos que salieron de los campos de concentración. Y algunos se atreven a decir que hubo doble intención. Pensaban que no iban a llegar, que se ahogaban
se quedaban en el mar. Pero esos judíos llegaron a esa tierra, y usted sabe desde 1948 lo que han hecho en esa tierra. Han hecho florecer ese desierto. Que han hecho todas las cosas bien, yo no sé. Que ellos son el pueblo de Dios, un tiempo fueron el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo hablo lo que Dios ha hecho y que uno puede leer a través de la historia. Pero Dios hizo eso con ellos, los llevó allá. Porque cuando Dios dice, Dios cumple, amén. Y yo sé que si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios va a hacer de nosotros un pueblo de mucha bendición. Y vamos a llevar esperanza. Y vamos a combatir ese pecado. Vamos a combatir esa maldad. Vamos a combatir lo que está destruyendo, dañando las generaciones. Es usted y yo predicando el evangelio con el poder del Espíritu Santo de Dios.